¿Y si el verdadero problema nunca fue la falta de amor, sino las palabras que nunca se dijeron a tiempo? Muchas personas creen que las relaciones terminan porque el sentimiento se acaba, porque la rutina apaga la chispa o porque alguien dejó de querer, pero la realidad suele ser mucho más silenciosa, mucho más profunda y también más humana. La distancia emocional no aparece de un día para otro. Comienza con pequeñas conversaciones que se evitan, con miradas que ya no preguntan, con respuestas cortas que esconden pensamientos largos. Y poco a poco, sin que nadie lo note, dos personas que antes se entendían sin hablar empiezan a sentirse como extraños compartiendo el mismo espacio. A veces no es que falte amor, es que sobran suposiciones. Uno espera que el otro adivine lo que siente, el otro interpreta silencios como rechazo, y así se construyen historias dentro de la mente que nunca fueron confirmadas en la realidad. La comunicación no es solo hablar, es escuchar sin preparar una defensa, es entender sin querer ganar, es tener el valor de decir, esto me duele, antes de que ese dolor se convierta en distancia. Muchas relaciones se enfrían no porque alguien dejó de amar, sino porque ambos dejaron de expresar lo que realmente estaba pasando dentro de ellos. Y cuando las emociones se guardan demasiado tiempo, terminan saliendo en forma de discusiones, frialdad o indiferencia. Piensa por un momento en cuántas veces alguien dijo, no pasa nada, cuando en realidad pasaban muchas cosas. ¿Cuántas veces una conversación importante se pospuso para evitar un conflicto? Y cómo ese silencio, que parecía proteger la relación, en realidad iba levantando un muro invisible entre dos corazones que aún querían seguir juntos. Porque el amor sin comunicación se vuelve confusión. Y la confusión crea distancia. Y la distancia hace que incluso los recuerdos más bonitos empiecen a sentirse lejanos. Y es ahí donde muchas personas comienzan a preguntarse en qué momento todo cambió. Buscan un instante exacto, una discusión específica, un error puntual, pero casi nunca encuentran una respuesta clara, porque lo que realmente ocurrió fue un proceso lento, casi invisible, donde las emociones dejaron de compartirse con la misma honestidad de antes. La comunicación no se rompe de golpe, se desgasta con pequeñas frases que no se terminan, con conversaciones que se quedan a medias, con gestos que ya no reciben la misma atención. Y cuando alguien finalmente intenta hablar, siente que ya es demasiado tarde, que el otro ya no escucha como antes, que algo se perdió en el camino sin hacer ruido. Hay personas que aman profundamente, pero no saben expresar lo que sienten sin miedo a ser juzgadas. Otras escuchan, pero interpretan desde sus propias heridas. Y así se crea un ciclo donde nadie quiere herir, pero ambos terminan alejándose. El problema no es la ausencia de amor, es la ausencia de claridad emocional. Porque cuando dejamos de decir lo que realmente pensamos, comenzamos a actuar desde el orgullo, desde la frustración, desde expectativas que nunca fueron habladas, y entonces el vínculo deja de sentirse seguro. No es que el sentimiento desaparezca, es que se queda atrapado detrás de palabras que nunca encontraron su momento. Tal vez lo más difícil de aceptar es que muchas relaciones podrían haberse transformado si alguien hubiera tenido el valor de iniciar una conversación incómoda, si alguien hubiera decidido escuchar sin interrumpir, si ambos hubieran entendido que comunicar no es tener siempre la razón, sino construir un espacio donde las emociones puedan existir sin miedo. Porque el amor, cuando no se comunica, empieza a sentirse como distancia. Y cuando la distancia se vuelve costumbre, incluso las personas que más se quisieron comienzan a caminar en direcciones distintas sin saber exactamente por qué. Tal vez por eso muchas personas recuerdan relaciones que aún tenían amor, pero ya no tenían diálogo. Porque cuando la comunicación se debilita, la mente empieza a llenar los vacíos con dudas, con interpretaciones equivocadas, con pensamientos que no siempre reflejan la realidad. Una mirada seria se convierte en rechazo. Un silencio breve se siente como indiferencia, y poco a poco las emociones dejan de compartirse con naturalidad. Sin darse cuenta, dos personas que antes hablaban de todo comienzan a evitar conversaciones profundas,
como si tocar ciertos temas pudiera romper algo frágil, cuando en realidad lo que más fortalece una conexión es la honestidad emocional. Comunicar también es aprender a escuchar lo que el otro no sabe explicar perfectamente. Es entender que nadie habla desde la perfección, sino desde sus propias experiencias, miedos y expectativas. A veces no necesitamos respuestas rápidas, necesitamos presencia, paciencia y la capacidad de mirar más allá de las palabras. Porque el amor no desaparece de repente. Muchas veces se esconde detrás del cansancio, del estrés o de emociones mal gestionadas. Y cuando alguien se atreve a hablar desde la calma, sin atacar ni defenderse, algo cambia dentro de la relación. Las barreras bajan, las miradas vuelven a conectarse, y lo que parecía distante comienza a sentirse cercano otra vez. Si hoy sientes que algo se ha enfriado entre tú y alguien importante, no empieces preguntándote cuánto amor queda. Empieza preguntándote qué conversaciones están pendientes. A veces, una sola charla sincera puede abrir caminos que parecían cerrados. Puede devolver claridad donde solo había confusión. Puede recordarte que detrás del silencio todavía existe una historia que merece ser escuchada. Porque al final, las relaciones no se sostienen solo con sentimientos. Se sostienen con palabras conscientes, con empatía y con la decisión diaria de entender antes de reaccionar. Consejo final: antes de asumir que alguien dejó de sentir, intenta abrir un espacio seguro para hablar sin reproches. Escucha con atención real y expresa lo que llevas dentro sin miedo a parecer vulnerable. Porque la comunicación honesta no debilita las relaciones, las transforma. Y si este mensaje conectó contigo, suscríbete ahora a Código Humano para seguir descubriendo cómo entender mejor las emociones, las relaciones y la mente humana. Aquí empieza una nueva forma de mirar lo que vivimos cada día.